Muy bien, vamos ahora a iniciar nuestro estudio temático correspondiente a la doctrina del pecado. Estamos hablando la transgresión como parte de esta doctrina. Entonces corresponde el día de hoy hablar acerca de la transgresión de Nimrod. Así que vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 10, los versículos 6 al versículo 10. Precisamente refieren ahí el origen o de dónde procede Nimrod. Y vemos nosotros que esto es, se podría decir, post-diluviano, o sea, ya salen del diluvio y están estableciéndose y comienzan las generaciones a surgir. Entonces, los hijos de Can, recordemos bien que Can fue el que recibió la maldición y que eso se transmitió hasta la generación cuarta, o sea, hasta, en este caso, Canaán. Entonces, Canaán fue directamente maldecido de una manera más céntrica, pero las tendencias de Can con la semilla cainita continuó. Y entonces encontramos a hijos de él que continúan con esas costumbres, con esas tendencias. Y entonces dice que Cus engendró a Nimrod. La Biblia dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Akkad y Calné en la tierra de Siná. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a estar fijándonos en Nimrod? Porque la palabra de Dios dice que Él es quien inicia el sistema de reino en la tierra. Hasta ahí no hay reinos, pero Él es el que lo inicia, autoproclamándose rey y también Señor y también deidad. O sea, es prácticamente un reino donde los que viven o los que están allí con él tienen prácticamente a la figura de Nimrod como quien va a reemplazar a Dios. Porque según las tradiciones y los relatos de Josefo, él menciona que es precisamente, este historiador dice que Nimrod, él estableció un reino, pero en una posición contraria a la de Dios, o sea, no considerando a Dios como Dios, sino él asumiendo ser Dios. Ahora, en ese análisis encontramos la expresión, primero, que él era el primer poderoso en la tierra. Al mostrar las evidencias de que él tenía capacidad, lo podemos encontrar porque dice que él edificó, levantó ciudades, o sea, levantar ciudades y tener ejército y tener gente incondicional que puedan seguirle, establece el poderío. Entonces el poder estaba dado por la construcción y por la capacidad militar o la capacidad de hombres o del ejército. Entonces es en ese sentido que tenía poder, era poderoso.
pero de una manera personal, de una manera muy particular, él como hombre era poderoso. Era poderoso en el sentido del contexto, pero él como persona también tenía poderes que no provenían de Dios, en todo caso que era algo que lo consiguió, pero sin Dios, sino con, como se dice, en una forma oscura, de una forma anti Dios. Entonces, la expresión de Génesis 10, versículo 9, dice vigoroso cazador. Ya sabemos que poderoso era por estas capacidades, pero también él como persona tenía capacidades, poderes dentro de él, debido a que en él se centra o él centró mucho el ir hacia el lado oscuro, o sea, el ir hacia la inclinación a la soberbia o al envanecimiento, al egoísmo. Entonces, esas inclinaciones lo van a obstinar y lo van a convertir, y él mismo se va a autoproclamar rey y Dios. Entonces, encontramos que dice que es vigoroso cazador, pero lo más interesante es que él cazaba, tenía habilidad para cazar, pero por el hecho de cazar animales, no era del todo eh, una cualidad que pueda decirnos o resaltar sobre los demás. O sea, diría en todo caso, él era preciso para cazar. Él era un estratega en la caza. Él era un experto en la caza. Pero aquí el sentido no va solo por el hecho de tener habilidad para cazar animales, o tirar un arco, o tirar un arma, sino que estamos hablando de otro tipo de caza. O sea, otro tipo de cómo una actividad eh, que pueda evidenciar que él es un vigoroso cazador puesto al frente de Dios, en posición contraria a la de Dios, no al lado de Dios, sino frente a Dios. Porque la palabra delante de Jehová no quiere decir agradando a Dios en su presencia, que eso sería el equivalente a decir delante de Jehová, sino que está diciendo que está delante como una posición de tú a tú. O sea, tú eres Dios, yo también soy Dios. Tú tienes poder, yo también tengo poder. Entonces, ese antagonismo con Dios es el significado de la palabra delante de. Ahora, lo encontramos también en Job capítulo 1, versículo 6, cuando vemos esta expresión, delante de Jehová se presentaron los hijos de Dios, y entre ellos se presentó Satanás delante del Señor. Pero no porque estaba agradando a Dios, sino porque él está como un antagonismo, o sea, está como un antagónico, alguien que es contrario a Dios. Entonces, la verdad que vamos a ir poco a poco entendiendo y descubriendo es de qué manera era cazador y cómo estableció su poderío. Entonces, hay que recordar que cuando está mencionando en el versículo 10 el comienzo de su reino Babel, no se llamaba Babel cuando comenzó. Cuando comenzó a reinar, ya él tenía ciudades
que había edificado, pero tenía una ciudad central, como una base, un cuartel, una base, una ciudad sede de su reino, o sea, de todo lo que poseía. Y entonces ese lugar, a la cual aún no tenemos la evidencia, al menos no hay una evidencia clara de cómo se llamaba la ciudad donde él reinaba y que estaba a punto de, o estaba en ese proyecto de edificar una torre. Y entonces, debido a esa torre es que se pone el nombre de Babel, pero no se llamaba Babel, la ciudad que él de donde reinaba. Entonces, parte de lo que nosotros podemos ir entendiendo un poco de Nimrod y sus datos históricos, y también dentro de lo que es mitológico y también tradiciones, podemos verlo nosotros mediante la exposición de se podría decir, el teólogo o el estudioso también y maestro Jim Stanley. Él tiene en el estudio verdad o tradición todo lo que es el desarrollo de un enfoque en cuanto a la historia de Nimrod. Así que les invito a que puedan ustedes estar, YouTube lo tiene, así que puedan verlo, porque es importante allí conocer estos detalles. Entonces, una vez referenciado Jim Stanley, entonces vamos a continuar diciendo de que él era un cazador, pero no solo de animales, sino también cazador de almas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Para esto es importante ir al capítulo 11 y poder tener en claro aquel versículo llamado el versículo de la unidad o de la absoluta obediencia a una visión de reino. Es una visión de reino que está teniendo ahí Nimrod. Que ese tipo de actitud, Dios mismo es el que interviene, o sea, los tres, interviene y desciende para poder obstruir este avance, que era un plan maestro que se ejecutaba mediante ciertas cosas que se hacían en oculto. En el versículo 3 del capítulo 11 dice lo siguiente: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta era la visión del reino que tenía Nimrod. Una vez más, Babel no era el nombre de la ciudad. Ellos van a levantar una ciudad, pero ya tenía él una sede donde estaba haciendo las directrices para desarrollar su reino, pero él va a centrar en una construcción, va a construir una ciudad y también una torre. Y es una ciudad que va a ser un plan piloto, porque prácticamente él está diciendo que va a edificar algo que va a llegar hasta el cielo. O sea, va a llegar a la cúspide, lo más alto, es decir, hasta la atmósfera
donde se pueda llegar. Más allá de la atmósfera no se puede porque sencillamente se muere. Entonces, llegar hasta la atmósfera. Y la pregunta es cómo lograron, o cómo logró Nimrod y también sus séquitos el poder establecer una unidad perfecta. Porque quiero o no, es una unidad perfecta, pero con la tendencia a el mal. Primero ellos hablan, se comunican, hay comunicación. Y se dijeron unos a otros, o sea, tuvieron ellos una cosa en común, el tener un deseo compartido. Pero la gran pregunta que uno hace es, ¿y dónde aparece Nimrod en todo esto? Porque está hablando de se dijeron unos a otros. No está diciendo Nimrod, sino están diciendo la gente. Aquí hay una cosa muy sutil. ¿Por qué no aparece en la Biblia el que diga a Nimrod, voy a construir una ciudad? Voy a construir una torre? Porque él no necesitaba decirlo. Debido a estas prácticas en oculto. Vamos a ver cómo y qué era la práctica oculta que tenía Nimrod y que lo puso en práctica, lo pudo desarrollar con estas personas y lograr lo que ya vemos ahí en el versículo 3 y 4. De una unidad bien, una coalición, una unidad bien perfecta, que hasta inclusive el mismo Dios dijo algo al respecto. Versículo 6 del capítulo 11, en la parte B dice, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Nada. Ni Dios puede, por respeto al libre albedrío, puede forzarlos. Ahora, el tema es que no pueda, sino es que él no está, él es respetuoso de sus leyes y estableció las leyes, dentro de las leyes, que el libre albedrío debe tener eso, libertad. Entonces, ¿qué es lo que practicaba esta gente? ¿Y por qué es que llegan ellos a esta conclusión de poder construir usando material y sobre todo de poder hacerse de un nombre, teniendo la idea de que van a ser esparcidos? Entonces, primero vamos a reconocer, se le dice en el contexto escénico, histórico, reconocer uno de los principios o de las leyes divinas acerca de la ley transitiva, o sea, transitar prácticamente por el pasado, conociendo lo que en el presente se mantiene como una especie de línea generacional o una línea de tendencias generacionales hacia prácticas desde el origen. Entonces, desde este origen al trayecto, al curso, en la línea de tiempo, al curso de las generaciones, se va manteniendo la misma práctica. Entonces, esto es parte de la ley transitiva, que puede transitarse en las etapas, todo conectándolo con la inclinación o la tendencia que las generaciones permite que eso todavía perdure. Entonces,
Vamos a conocer lo que había en el tiempo de Nimrod, sabiendo lo que había en el tiempo posterior. Para eso, vamos a encontrar en Ezequiel capítulo 21, en el versículo 21, algo que nos va a llevar a que Babilonia, o sea, Babilonia, Babel, y estamos hablando de estas tendencias que surgieron en ese tiempo de Génesis capítulo 11, o que en todo caso se consumó allí, pero ya que venía desde mucho antes. Entonces, parte de las prácticas que tenían ellos, por ejemplo, era que usaban hechicería. Desde Nimrod ya se usaba hechicería. Porque recuérdese bien que desde Caín ya habían prácticas evocativas hacia el mal. Prácticamente tenían la inclinación hacia ese ser que ellos nombraban con otro nombre, porque todavía no se tenía en claro el nombre Satanás. Eso viene más adelante. Pero el hecho de la presencia de este ser estaba dentro de las generaciones desde Can en adelante. Entonces, se practicaban hechicerías. Tal es así que el ritual o la forma de hacerlo era en un encrucijado, o sea, en un encuentro de caminos o en una distribución de varios caminos, pero en un solo punto. Se le llama encrucijada. Y en las encrucijadas, como dice la Biblia, al principio de los dos caminos, al principio se ponían ofrendas. Hasta el día de hoy esa costumbre se hace todavía en la Macumba. Se pone ofrendas en los caminos. Es una práctica babilónica. Eso lo encontramos en Ezequiel 21. Se dirá, pero no encuentro allí que diga Babilonia. Vamos a explicar lo siguiente. Los judíos estaban en Quebar, o sea, en Babilonia, estaban ellos cautivos allí. Entonces los judíos habían aprendido una práctica antigua que es precisamente esto. Habían aprendido desde Nimrod y Semiramis, quienes ellos habían enseñado cosas ocultas a las generaciones para llevarlos a una adoración, sabiéndose que cuando muere Nimrod, entonces es elevado a la categoría de Dios y se le conoce como el dios Sol, el dios del sol o el dios solar. En otras culturas tiene otro nombre, pero es lo mismo. Y también Semiramis y también el hijo de ambos. Entonces, en las encrucijadas también había adivinación, se podía sacudir las saetas para adivinar o consultar ídolos, mirar el hígado, son cosas que se hacían, que en el tiempo de Nimrod se hacían. Ahí empezó todo. Empezó a hacerse estos rituales para buscar respuestas de entes espirituales o guías espirituales que le pudiesen orientar o ayudar con favores a lo que ellos requerían. Entonces, esa rebeldía hacia Dios
era precisamente porque Can no hizo un arrepentimiento. Y al contrario, conteniendo la semilla de Caín, él no estorbó a sus generaciones. Y ahí tenemos entonces el resultado. Ahora, pero también menciona en Ezequiel 13, versículos 7 al 23, o hasta el 23, en ese capítulo, menciona de cómo es que cazaban las almas. Y precisamente ahora nos va a conectar a Nimrod, que era un poderoso y vigoroso cazador de animales y de almas. ¿Cómo se logró eso? Bueno, primero había lo que es una práctica, se le conoce también como disfraz. O sea, disfrazar a través de prácticas, disfrazar una verdad espiritual o una realidad espiritual. Entonces los judíos que estaban en Quebar, que era Babilonia, aprendieron ellos a esa costumbre, encrucijadas, adivinaciones, sacudir saetas, mirar el hígado y a cazar almas. Estos aprendieron así. ¿Quiénes fueron estos? Los judíos que se autoproclamaban profetas de Dios. Por eso en Ezequiel capítulo 13 habla sobre los falsos profetas. Usando un recurso pagano, idolátrico y diabólico de Nimrod, ellos lo van a disfrazar y hacer creer que es Dios quien habla. Y por eso Ezequiel dice que el mismo Dios increpa diciendo, no soy yo quien los envía. Ustedes dicen que soy yo, pero no es así. Entonces, estos profetas aprendieron a cazar almas usando vendas, usando turbantes, usando algo que pueda ser puesto en la cabeza. Y dice la palabra de todas las edades. Mediante esas vendas y esos turbantes que se ponían en la cabeza, entonces había una presencia demoníaca que eso permitía que estas vidas cuando dormían y el alma salirse, porque es verdad que cuando uno duerme el alma puede salir, ya que tenemos, el alma está en un estado libre espiritual. Entonces el alma comienza a tener esas incursiones y al salirse, entonces dice que es casada el alma. Y eso no lo digo yo, lo dice el mismo Dios acerca de esto. Cuando ellos lograban cazar el alma, entonces ellos insertaban a esa alma, les insertaban la palabra como si fuese una hipnosis, le insertaban una palabra al punto tal de que ellos, al despertar, ya tenían el alma casada. Se despertaban con la inclinación a obedecer ciegamente, sin chistar, ni reclamar, ni razonar, seguir ciegamente a Nimrod. Entonces Nimrod él no necesitaba pedir que construyan algo, porque ya vemos nosotros que en el capítulo 11 son ellos los que hablan, porque ellos van a hacerle a Nimrod un templo, una casa, una torre,
en honor a su dios llamado Nimrod. Entonces, dice la palabra de Dios que en el versículo 18 del capítulo 13, el versículo 20 y el 21, dice, consen vendas mágicas para todas las manos, vendas mágicas en las manos, velos mágicos para la cabeza de toda edad, velos y vendas. Dice, para cazar las almas de mi pueblo. Luego en el versículo 19, habla acerca de cómo algunos fueron conducidos hasta inclusive a los sacrificios humanos, donde dice, mueren los inocentes. Y esto es para repotenciar o para darle poder a Nimrod. Sabemos que detrás de Nimrod está Lucifer, Satanás, el diablo. Ahora, el profeta Isaías cita a los babilónicos también, para que se entienda, dentro del juicio de Dios, él cita diciendo que el pueblo de Babilonia, la gente de Babilonia, ellos practicaban hechicerías, encantamientos, y de tal forma que hasta inclusive ellos podían influir sobre los reinos. Entonces se le llamaba la señora de los reinos. Y lo hacía en oculto porque ella decía, nadie me ve. O sea, el ocultismo. Tal es así que hasta inclusive en Apocalipsis 18:23, cuando habla de la Babilonia, de la gran Babilonia, habla de que esta Babilonia engaña mediante hechicerías a las naciones. Entonces, Nimrod era un cazador de almas, alguien quien podía salir o quien podía tener el control de las almas usando estos recursos. De tal manera fue esto tan influyente en las edades que Daniel, él estando en Babilonia, cautivo, él interpreta el sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él ve una estatua, Nabucodonosor ve la estatua y la cabeza era una cabeza de oro. Entonces Daniel le dice, esta cabeza de oro eres tú, es tu reino. Y cuando hablamos de la cabeza de oro, presten atención a esta expresión cabeza de oro, también es conocido como el control mental. Una vez más, cabeza de oro también es conocido como control mental. Quiere decir que cualquier pensamiento, por eso Jehová decía en el capítulo 11, diciendo así, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. O sea, la cabeza era sólida como el oro, o sea, no se puede mover, no se puede, es invariable así, solo por el fuego. Y es más, pero no pierde su esencia, solamente se convierte en un estado a otro, pero sigue siendo lo mismo. Entonces el pensamiento de hechicería, de Babilonia que tenía, de control mental que tenía Nimrod, eso continúa hasta la Babilonia del Apocalipsis. O sea, hoy en día el sistema de control mental está en las culturas,
Entonces, todo lo que era la idolatría, lo que era la hechicería, fue llevado por Babilonia a todo el mundo. Y eso ingresó a los judíos. Y los judíos fueron los que esparcieron aún más todavía con sus depravaciones, como lo vemos también en el libro de Ezequiel, cuando habla acerca de Jerusalén y de Samaria. Entonces, parte de lo que nosotros aprendemos hoy es que la transgresión de Nimrod es una transgresión espiritual, de tal forma que Dios tuvo que bajar, descender y confundir las lenguas para que no continúen. Lo que quiero decir es que en este caso, la línea cainita y la semilla cainita en Cus se ve consumada en Nimrod. Y Nimrod establece un patrón, una línea de tiempo donde sus prácticas se van reproduciendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿de qué forma podemos entender la transgresión? Cuando el hombre quiere ir más allá, en este caso Nimrod quiso ir más allá de la autoridad de Dios. Y es por eso que necesitamos nosotros entender de que no podemos ir más allá de lo que Dios no nos permite. Bueno, vamos a continuar la próxima clase y estaremos ya viendo, continuando con la transgresión. En este caso, ya corresponde a poder entender de qué forma es que interviene Abraham y de qué forma es que hay una transgresión oculta a la cual él viene a ser de bendición, y de qué forma vamos ya a la transgresión posterior de los nietos, en este caso Jacob y también Esaú. Así que nos encontramos el próximo miércoles y en esta oportunidad para poder seguir aportando al conocimiento que Dios nos alcance. Que Dios les bendiga.